Hola a todos, mucho gusto. Me presento, mi nombre es Alan Cáceres, encargado del área de prevención de riesgo para el Conservador de Bienes Raíces de Santiago. El día de hoy trataremos un tema muy importante, como lo es la Ley 16.744. Esta ley tiene o establece las normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en su título segundo, en lo que habla referente a contingencias cubiertas, señala en su artículo quinto las definiciones asociadas a lo que es un accidente de trabajo, y en ella indica que el accidente de trabajo es toda lesión que una persona sufra a causa con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. ¿Qué quiere decir a causa con ocasión? A causa es según las actividades por las cuales ustedes se desempeñan en su día a día de forma laboral, y con ocasiones con ocasión de su jornada de trabajo. También indica que es un accidente del trabajo los ocurridos en el trayecto directo de ida o regreso entre la habitación y el lugar de trabajo, y aquellos que también ocurren en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque corresponda a distintos empleadores. En este último caso, se considera que el accidente dice relación con el trabajo al que se dirigía el trabajador al ocurrir el siniestro, ¿ya? Pero todos entendemos que cuando uno habla de accidente de trabajo, diferencia también el de trayecto, pero ambos están cubiertos por la ley. También es importante señalar que están cubiertos los accidentes que sufran dirigentes de instituciones sindicales a causa o con ocasión del desempeño de sus cometidos gremiales. ¿Ok? Bueno, algunas de las prestaciones de la ley 16.744, ya que en su título quinto indica que estas serán de tipo médicas, económicas y preventivas. ¿Ok? Tanto para accidentes laborales como para enfermedades profesionales. En el ámbito médico se incluyen atenciones médicas, quirúrgicas, dentales, hospitalizaciones, medicamentos, prótesis, rehabilitación y gastos de traslado, sin costo para el trabajador, disculpen. En el caso también de las económicas, bueno, buscan reemplazarle las remuneraciones del trabajador y comprenden subsidios por incapacidad laboral, indemnizaciones, pensiones por invalidez parcial o total y pensiones de sobrevivencia. Y por último, las preventivas, bueno, ahí están los fondos asociados que se entregan a los organismos administradores de la ley, donde incluyen la asesoría, entrega de material, cartelería, eh, exámenes, entre otras cosas. Pero su función vital es obviamente el poder promover la prevención y la salud en todos los lugares de trabajo. Un punto relevante y para que todos entiendan es que esta ley se crea para poder contar con los fondos suficientes para estas prestaciones, médicas, económicas y preventivas. Para ello fijan una tasa de cotización base y una adicional. La adicional va a depender del rubro de cada una de las empresas, ya que hay rubros que son más riesgosos que otros. Esas tasas de cotización es un porcentaje que se asocia a cada uno de sus trabajadores de cada una de las empresas y es un pago mensual que se realiza. Una vez que se realizan estos pagos ya se dispone de los fondos necesarios para poder administrar este dinero y entregar las prestaciones. Para ello, la ley indica y señala la creación de organismos administradores de la ley sin fines de lucro, que son las mutualidades. En Chile tenemos a la Mutual de la Cámara Chilena de la Construcción, a la Asociación Chilena de Seguridad, a la cual el conservador está adherido, el IST, que es el Instituto de Seguridad del Trabajo, y el ISL, que es el Instituto de Seguridad Laboral. Este último es gubernamental, ¿ok? Y los tres anteriores vienen siendo instituciones privadas sin fines de lucro. A continuación veremos un flujo de actuación en caso de accidente del trabajo. Eh, Muchachos, es importante seguir este flujo. En caso de un accidente laboral o de trayecto, la primera actividad que ustedes tienen que desarrollar es informar directamente o inmediatamente también a su jefatura, ¿ok? Ya sea si me torcí el tobillo, me apreté en alguna extremidad con algún mueble, cajón, etcétera. Aunque yo pueda continuar con mis funciones, es vital que ustedes lo comenten, lo informen, porque así se genera la evidencia o el antecedente de lo ocurrido, ¿ya? Entonces, lo primero es informar a la jefatura y ahí se va a evaluar porque la jefatura se va a contactar con el comité paritario o con quien les habla el encargado del área de prevención de riesgo para verificar si este accidente es grave. Si en el caso de que sí sea grave, ya ahí tenemos unas definiciones que también que contienen el compendio de normas de seguridad, donde indica que para que sea catalogado accidente de trabajo grave, esta tiene que provocar en forma inmediata, bueno, en el lugar del accidente, algún tipo de amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo. Es decir, inclusive una falange de la mano.
También puede ser uno que obliga a realizar maniobras de reanimación al trabajador afectado. Otro accidente grave puede ser el que obligue a realizar maniobras de rescate. En el número 4 también señala que puede ser aquel que ocurra por una caída de altura de más de 1,80 m. ¿Okay? Esa es la definición también legal en Chile para trabajos de altura. Cualquier actividad sobre 1,80 m ya se cataloga como trabajo en altura y por ende tiene que cumplir ciertas características y resguardos para la seguridad del trabajador. En el número 5 también tenemos aquellos que ocurren en condiciones hiperbáricas. Y en el último lugar indica que son aquellos que involucran un número tal de trabajadores que afectan el desarrollo normal de la faena o el lugar de trabajo. Por dar un ejemplo, si entregáramos colaciones o almuerzo en el conservador y sufriéramos una intoxicación masiva, ese sería un accidente grave, ya que tendríamos muchos trabajadores bajo esa condición y por ende no podrían continuar las labores habituales durante la jornada. ¿Ya? Bueno, una vez que se determina si es grave, lo primero obviamente es prestar los primeros auxilios y para ello el equipo de comité paritario a disposición también de aquellas personerías que cuenten con el curso y las capacitaciones respectivas. Entendamos que son primeros auxilios básicos, ¿okay? Atención de alguna lesión que pueda ser tratada y así para luego poder ser derivado a un centro asistencial de urgencia, ¿ya? Luego se debe contactar a una ambulancia de rescate. En el caso de H, el número de rescate es el 1404. Y bueno, como lo indiqué anteriormente, el contactar al comité paritario para que entregue los lineamientos necesarios. Luego el trabajador es trasladado al organismo administrador de la ley y en el caso de un accidente grave también es importante acordonar el lugar del accidente y detener los trabajos en esa zona. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque se debe informar de esto a la Seremía, a la Dirección del Trabajo. Para cualquier tipo de accidente del trabajo grave, se le informa a ellos y se hace una investigación más acuciosa del evento. Si volvemos atrás y el accidente que se presenta no es grave, bueno, igualmente se contacta al comité paritario, estos entregan las indicaciones, se debe verificar si el trabajador requiere algún tipo de traslado a un centro asistencial. En caso de que así sea, el comité paritario solicitará el transporte necesario a la mutualidad, en este caso la H, haciendo uso de las ambulancias que están presentes, siempre y cuando la emergencia o la lesión así lo amerite. En caso de que no sea necesario, se podrá evaluar algún otro tipo de transporte para poder llegar con el trabajador lo antes posible al lugar de atención. Importante, si el trabajador puede movilizarse por sus propios medios, tendrá que irse por sus propios medios al lugar más cercano de atención de H. ¿Okay? Ahí el criterio es si se puede movilizar por su propia cuenta. En el caso de que no requiera un traslado, bueno, igualmente el comité paritario prestará la atención de primer auxilio y en accidente grave y en accidentes que no sean graves y que requieran o no requieran traslado, de igual forma se tiene que realizar la investigación del accidente y tomar también las declaraciones del lesionado, testigos y la jefatura, para luego poder analizar esta información y entregar medidas correctivas y preventivas para evitar que vuelvan a materializarse. ¿Okay? Y con eso hemos finalizado, por así decirlo, este flujo de actuación en caso de un accidente del trabajo. Pero quiero que se queden con lo importante que es informar a la jefatura para que éste transmita lo sucedido al comité paritario o al área de prevención de riesgo y luego poder actuar conforme a lo indicado anteriormente. En caso de accidente de trayecto, y según la definición de la ley, importante, como lo comenté, informen a su jefatura directa una vez sucede esto, independiente si se dirigen o no inmediatamente a un centro de atención de H, pero tiene que quedar esta evidencia de haber comunicado. Luego, bueno, hay que dirigirse a un centro asistencial de la H, el más cercano, y bueno, esperar indicaciones del comité paritario para poder tener la compañía referente al proceso que estén viviendo. La ley también establece y define las enfermedades profesionales. En su artículo número 7 señala que enfermedad profesional es la causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte. El Decreto Supremo número 109 del 68 indica y hace un listado también referente a las enfermedades que son consideradas como profesionales. Estas también se revisan al menos cada 3 años. ¿Okay? En caso de una persona, de que un trabajador presente alguna dolencia que pueda ser atribuible a una enfermedad profesional, los pasos a seguir son:
primero realizar la denuncia en una agencia de la H, y para ello obviamente tienen la compañía del equipo de prevención de riesgo del conservador. La mutualidad o la H va a hacer una evaluación de su condición médica. Y si determinan que la lesión puede ser relacionada al ejercicio de su profesión o de su trabajo, iniciará un proceso de evaluación. Genera un comité de expertos que revisan los antecedentes, también evalúan las condiciones de trabajo, se hace una visita al lugar, se entrevistan a la jefatura, a compañeros, para determinar si en base a intensidad, repetitividad, metodología de trabajo, se pueda condecir obviamente de la lesión que este está presentando. Y al final, la H emite una resolución de calificación, un informe final donde indica si la enfermedad es o no es del trabajo, y por ende, en el caso de ser positivo, va a contar con toda la atención y prestaciones que asegura la ley 16.744. En el caso que indique que no es laboral, el trabajador, de todas maneras, si cree que esto sí le ocurre por el trabajo, puede tomar una apelación ante la Superintendencia de Seguridad Social y ahí seguir todas las indicaciones que ella le pueda indicar. Hablaremos sobre aquellas dolencias de origen común y seguiremos este flujo de actuación en caso de que ésta se presente. Bueno, lo primero es primordial informar a su jefatura directa, quien informará al comité paritario. En este caso, el trabajador está en condiciones de continuar su jornada, hacernos esta pregunta. En el caso de que sí sea posible que él mantenga sus funciones, la jefatura mantiene al trabajador en observaciones para evaluar cualquier cambio que éste pueda sufrir. Y si la condición cambia, deberá informar al comité paritario, quien que realizará evaluaciones y otorgamiento de primer auxilio en caso de ser necesario y coordinará transporte a centro de salud según un sistema previsional. Ya que el trabajador no podría continuar con sus funciones dentro de su lugar de trabajo. En el caso de que se haga una derivación, esto puede ser mediante la ambulancia en el 131 o algún otro sistema de transporte de emergencia que pueda contar el trabajador, o inclusive mediante la ayuda de algún privado o haciendo uso de cualquier sistema o aplicación de transporte. Importante señalar que toda enfermedad de origen común debe ser tratada y evaluada con un médico, ¿ya? Llevándola al día la indicación y los tratamientos que se otorguen. Nunca se automediquen, por favor, y informen a su jefatura en caso de mantener tratamientos o ingesta de medicamentos prescritos. Ya en el ítem de responsabilidad y sanciones, importante que todos conozcan que el compendio de normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en su libro tercero, señalando denuncias, calificaciones y evaluaciones de incapacidades permanentes, título número 1, denuncias, letra B, responsabilidad y sanciones, señala que la persona natural o la entidad empleadora que formule la denuncia será responsable de la veracidad e integridad de los hechos y circunstancias que se señalan en la misma. La simulación de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional será sancionada con multa, de acuerdo al artículo 80 de la Ley 16.744, y hará responsable, además, al que formuló la denuncia, de reintero de los dineros que se hayan incurrido en el gasto como tal, todo esto hacia el organismo administrador. ¿Okay? El artículo número 80 de la ley señala que las infracciones a cualquiera de las disposiciones de la misma ley 16.744, salvo que tengan señaladas una sanción especial, serán penadas con una multa de 1 a 24 sueldos vitales mensuales, escala A del Departamento de Santiago. Estas multas serán aplicadas por los organismos administradores y en caso de que exista reincidencia, será sancionada con el doble de la multa primeramente impuesta. ¿Okay? El artículo número 79 de la ley también señala que las acciones para reclamar las prestaciones por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales prescribirán en el término de 5 años contados desde la fecha del accidente o del diagnóstico de la enfermedad. En el caso de la neumoconiosis, el plazo de prescripción será de 15 años, contados desde que fue diagnosticada. Y esa prescripción no correrá dentro de los menores de 16 años. Bueno, con ello hemos terminado la capacitación asociada a la ley 16.744, las definiciones referentes a accidente del trabajo, accidente de trayecto, enfermedad profesional, los flujos de actuación en qué hacer en caso de una de estas
circunstancias, también en aquellas condiciones cuando se dan enfermedades o dolencias de origen común, y por último también todo aquello asociado a sanciones que se puede cometer o incurrir uno como trabajador al momento de no prestar o no hacer un buen uso de este seguro de ley contra accidentes. De antemano agradezco su tiempo y disponibilidad. Recuerden, cualquier duda o consulta que tengan, se pueden acercar a mi persona eh, o escribirme al correo prevención@conservador.cl. Y bueno, los dejo con la evaluación que sigue a continuación del formulario. Que tengan una excelente jornada.